tengan acceso al cuestionario. Ya, bueno, este es el cuestionario. La primera pregunta decía, el método histórico comparativo es el que considera los fenómenos históricos y sociales que están en continuo movimiento. La respuesta correcta es falsa, ¿ya? Y aquí está el comentario, no sé si ustedes lo logran ver cuando terminan el cuestionario. Esta aseveración apunta al método dialéctico. El método histórico comparativo compara hechos culturales estableciendo semejanzas entre ellos, estableciendo un origen común. ¿Quién entendió de qué se trata el método histórico comparativo y cuál es la diferencia con el método dialéctico? ¿Alguna diferencia? ¿Alguien lo entendió? ¿La tenían buena? ¿La tenían mala? Asumo que la entienden entonces. Si no hay duda, avanzo. Pregunta 2. ¿El método cuantitativo se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales? Verdadero. En la sección 2 me preguntaban, pero profe, ¿es sobre los fenómenos sociales? ¿Los fenómenos sociales se pueden medir? Y sí, los fenómenos sociales se pueden medir, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un censo, cuando se hacen las encuestas de registro social de hogares, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos, queremos medir la percepción sobre algún movimiento social, etcétera, todo eso se puede medir, ¿ya? Medir a través de encuestas, cuestionarios, observación, etcétera. Anaí dice, yo le puse falso solo porque no tenía mucho sentido, pero no entendí muy bien el método. Anaí, ¿a cuál pregunta te estás refiriendo? ¿La 2? ¿A la del método cuantitativo? La anterior. Ya, vamos a volver atrás. El método histórico comparativo es el que considera los fenómenos históricos y sociales que están en continuo movimiento. Ya. Aquí vamos a distinguir entre el método dialéctico y el histórico comparativo. Ambos métodos, si podemos establecer elementos comunes, ambos métodos se preocupan del análisis de grandes movimientos sociales o de grandes fenómenos sociales, ¿ya? Por ejemplo, podemos analizar los movimientos sociales de Chile en los últimos 50 años, ¿ya? Por ejemplo, queremos saber qué pasó con los distintos movimientos sociales que se han dado en ese periodo en nuestro país. ¿Ya? Entonces podemos identificar, por ejemplo, el estallido social, ¿cierto? El estallido social de 2020, del 2019, perdón, fue un primer movimiento social, ¿cierto? O uno de los últimos movimientos sociales. Anteriormente tenemos la Revolución Pingüina, por ejemplo, en 2006, 2008, la Revolución Pingüina. Entonces, analicemos esos dos fenómenos sociales, ¿ya? Desde el punto de vista del método histórico comparativo, lo que nosotros podemos hacer para observar esos dos fenómenos sociales es poder establecer orígenes comunes, ¿ya? ¿Qué elementos permitieron que en el 2006 surgiera la Revolución Pingüina y qué elementos similares permitieron que en el 2019 surja el estallido social? ¿Ya? Eso lo hace el método histórico comparativo. Compara fenómenos que ocurren, ¿cierto? Y que pueden tener orígenes similares. El método dialéctico lo que nos muestra es que estos fenómenos históricos y sociales están en continuo movimiento. Por lo tanto, no es que haga como una comparación, sino que lo que hace es establecer la trayectoria de lo que va ocurriendo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros miramos a la luz de la historia, podemos darnos cuenta de que hay fenómenos que se sitúan en un momento particular, por ejemplo, la Revolución Pingüina del 2006, ¿cierto? Luego viene un periodo como de ajuste y de equilibrio y posteriormente vuelve a ocurrir un nuevo fenómeno social o un nuevo movimiento social, ¿ya? De ese continuo se preocupa el método dialéctico.
De la comparación se preocupa el método histórico comparativo. Ya, sigo. Pregunta 3. El método deductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares que son aceptados como válidos. Ya, la respuesta correcta era falsa. Este enunciado apunta al método inductivo. El método deductivo parte de las hipótesis o la teoría, conclusiones generales, ¿cierto? Porque estas hipótesis y teorías ya son conclusiones generales, para establecer explicaciones de aspectos particulares o puntuales de la realidad. ¿Alguien podría explicarme cuál es la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo? Anaí. ¿Anaí? Por lo que se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí se escucha bien. Ya. Por lo que entendí de la lectura, el método deductivo empieza desde algo general y llega a algo particular. Y el Ujú. inductivo es lo contrario. Sería desde algo general a algo particular. O sea, desde algo particular a algo general. Claro, justamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo el método deductivo, parto de algo general que viene siendo la teoría, o las hipótesis, ¿ya? Y que yo quiero probar o observar si en lo particular, en una situación específica, esa teoría se aplica, ¿ya? En el caso del método inductivo, parto de la experiencia de la observación de situaciones particulares y a partir de esa observación uso el razonamiento para establecer conclusiones generales o, por ejemplo, delimitar teorías. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Pregunta 4. Los tres métodos científicos básicos que han predominado históricamente son el baconiano, galileano y el método de Newton. Esta esta pregunta es falsa, porque el tercer método no es el de Newton, sino el cartesiano, que pone la deducción como un elemento relevante. Ya, aquí, por ejemplo, esta pregunta era netamente de memoria. No sé si les sume tanto a su formación como psicólogo saber que esos tres métodos son los más predominantes históricamente. Ya esa pregunta no aporta casi nada. Y lo otro es que esta pregunta tiene tres elementos correctos, que son el baconiano y el galileano, pero el método de Newton no existe como método científico, ¿ya? Es un invento, es algo que suena muy bien teóricamente, pero que no está diciendo nada, nada, porque no existe, ¿ya? Pregunta 5. La ciencia utiliza métodos y técnicas basadas en la lógica y experiencia para establecer leyes y categorías. Respuesta correcta, verdadera, ¿ya? Recuerden que cuando hablábamos de ciencia, la ciencia como concepto tiene dos acepciones o dos significados. Uno alude al producto de la ciencia o al producto de la investigación, que es el conocimiento científico, que va a tener una serie de características, ¿ya? Conocimiento que es claro, que es verificable, que es comunicable, que es crítico, etc. Y por otra parte, el otro significado es la investigación científica. Para poder generar conocimiento tenemos que investigar, ¿ya? Y para investigar necesitamos primero un objeto, ¿ya? Una pregunta que queremos responder. Esa pregunta debe ser sumamente específica porque yo debo establecer un método para poder responder a esa pregunta, ¿ya? Por lo tanto, desde la investigación científica necesito métodos que me permitan contrastar mis hipótesis y dar respuesta a mis preguntas de investigación. Para poder aplicar esos métodos, yo voy a necesitar técnicas que me permitan observar cómo se comporta este objeto de investigación a través de este método, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un método hipotético deductivo, ¿cierto? Parto de la teoría, formulo una hipótesis
y luego esa hipótesis busco contrastarla a través de la experiencia, desde la empiria, ¿ya? Pero para poder hacer ese contraste, yo necesito una prueba de hipótesis, ¿cierto? Y la prueba de hipótesis es una técnica o un conjunto de técnicas que yo aplico para poder saber si mi hipótesis era verdadera o era falsa. Las técnicas pueden ser instrumentos o pueden ser técnicas como la entrevista, ¿ya? O la observación o el experimento. Estos métodos y técnicas están basados en la lógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito diseñar. ¿Se acuerdan del primer momento de la investigación? Es un momento lógico. Y el momento lógico me permite señalar cuál es el objeto de investigación, qué marco teórico posee, y en base a ese marco teórico poder formular indicadores. Y esos indicadores delimitarlos a través de un instrumento. Por lo tanto, hago todo un proceso de razonamiento para poder diseñar y establecer ese método, ¿cierto? Pero la lógica también la utilizo para extraer conclusiones. Cuando yo apliqué el método, cuando apliqué las técnicas, obtengo datos. Esos datos los tengo que interpretar a la luz de la teoría, ¿cierto? O a la luz de la experiencia. Y esos elementos me van a permitir establecer leyes o categorías que son conocidas como teorías, ¿ya? Sigo. Pregunta 6. El método sintético utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos generales aceptados como válidos para llegar a conclusiones. Respuesta correcta, falsa. La aseveración, ¿cierto? Ese enunciado nos habla del método deductivo, no nos habla del método sintético. El método sintético busca integrar lo que se sabe de un objeto al descomponerlo en unidades de análisis, ¿ya? Aquí, en esta pregunta es muy importante entender el método analítico y el método sintético, porque son dos contrapuntos de procesos que van acompañados, ¿ya? Cuando tenemos fenómenos que son muy, muy complejos, ¿ya? Por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, ¿cierto? La pobreza es un concepto o un fenómeno multidimensional que no está solamente asociado a la carencia de recursos materiales, sino que también puede estar asociado a vacíos educativos, a dificultades en el acceso a ciertos servicios, que puede estar vinculado con el capital cultural, ¿cierto? Con la posibilidad de movilidad social, etcétera. Entonces, por ejemplo, para que yo pudiera investigar la pobreza, debiera hacer estudios parcelados, ¿cierto? Estudios que aborden el nivel socioeconómico, estudios que aborden las brechas, por ejemplo, en el acceso a la salud, a la educación superior. Puedo también tener estudios que se vinculen a, a la desesperanza aprendida, no sé, pues, a las necesidades, etcétera. Entonces, como es un fenómeno tan complejo, lo que yo tengo que hacerlo es descomponerlo en pequeñas unidades, ¿ya? Y esas investigaciones parceladas o en pequeñas unidades corresponden al método analítico. Yo descompongo, fracciono el objeto para poder investigarlo en unidades más pequeñas, ¿ya? Pero una vez que se han hecho esas investigaciones en unidades más pequeñas, a mí lo que me interesa es la pobreza en general. Por lo tanto, debo tomar entonces esos estudios o esas investigaciones que se han hecho en unidades más pequeñas e integrarlas, sintetizarlas para poder tener conclusiones del fenómeno integrado, ¿ya? No sé si tienen dudas sobre ese método sintético. Ya, se entiende. Nadie se entiende. Muy bien. ¿El resto entiende? Ya, sigo. Pregunta 7. Pregunta 7. El objeto de investigación es lo que se busca conocer y que se logra delimitar gracias a respuesta correcta, la revisión de antecedentes teóricos y empíricos. ¿Por qué, si alguien me pudiera responder, por qué los antecedentes teóricos y empíricos permiten delimitar el objeto de investigación?
Karen dice, porque ya hay una base, ya a ver, ya, porque se demuestra en la realidad. ¿Qué entienden por antecedentes empíricos? ¿Qué serán los antecedentes empíricos? La experiencia, ¿cierto? La experiencia previa, los hechos comprobados, muy bien. Ya. Entonces, algo que se puede llevar a la práctica, claramente. Entonces, aquí en los comentarios automatizados hay una respuesta un poco más larga, dice, el objeto de conocimiento es una construcción conceptual, ¿cierto? No es algo físico, no es algo material, es una construcción conceptual, ¿ya? El problema no emerge por sí solo. Si nosotros decimos, este es nuestro tema, ¿cierto? Como hablábamos en la clase pasada, nuestro tema es el abuso sexual infantil, por ejemplo. Ese es el tema, es un tema amplio, muy grande, ¿cierto? Tenemos que encontrar un problema y ese problema no aparece de la nada, no aparece por sí solo. Puede aparecer, por ejemplo, una curiosidad derivada de la experiencia. Por ejemplo, yo puedo decir, uy, la mayor cantidad, ya, imaginemos yo soy terapeuta infantil, ¿ya? Y como terapeuta infantil me he dado cuenta que la mayoría de los niños que han sufrido experiencias de abuso sexual sueñan con un monstruo gris que les viene a ofrecer caramelos, ¿ya? Eso es un invento. Yo no soy terapeuta infantil y no sé si los niños soñarán con eso, ¿ya? Pero entonces yo primero observo la realidad y digo, uy, casi, yo diría que el 80% de los niños con los que yo trabajo, eh, que han tenido experiencia de abuso infantil, sueñan con un monstruo que les trae caramelos. ¿Será que los sueños están transmitiendo desde el inconsciente un mensaje al consciente de que algo está pasando? Entonces, eso es una pequeña observación y ahí surge una idea, ¿cierto? Pero esa idea primero debe ser pulida, ¿cierto? Como un diamante en bruto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder delimitar el objeto es saber, primero, si teóricamente existe ya elementos que digan de que el abuso sexual infantil se expresa a través de mecanismos inconscientes. Capaz que ya hay una teoría. O sea, Freud ya lo dijo hace un montón de tiempo, ¿ya? Pero por otra parte, no solamente me tengo que quedar con la teoría, me tengo que quedar con los hechos comprobados, como dicen ahí, ¿cierto? Y los antecedentes empíricos vendrían siendo otras investigaciones que han comprobado en la realidad algo parecido o si no lo mismo, ¿ya? Entonces, si ya hay teoría y ya lo han investigado otras personas, no tiene ningún sentido de que yo haga la misma investigación, ¿cierto? Porque un objeto de investigación debe ser algo novedoso, algo que no se sepa o algo en lo que existe incoherencia, ¿ya? Sigamos. Pregunta 8. El momento metodológico en la lógica de la investigación refiere a respuesta correcta, el cómo voy a establecer un procedimiento que me permita poner a prueba las hipótesis iniciales y responder a la pregunta de investigación. ¿Ya? El qué voy a investigar, delimitándolo a través de una pregunta que sea posible de resolver, es el objeto. El objeto es el qué. El cómo es el método. El para qué es la justificación de mi problema de investigación. ¿Ya? Entonces aquí en la respuesta dice, el momento metodológico refiere a qué tipo de método se va a usar para poner a prueba las hipótesis. Las otras alternativas dan cuenta del momento lógico inicial, cuando se define y delimita el problema de investigación o el objeto de conocimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿de qué dependerá de que yo use un método o un paradigma, mejor dicho, un paradigma cuantitativo de uno cualitativo? ¿De qué dependerá? ¿Por qué yo podría usar uno u otro? Si a alguien se le ocurre, ¿cómo yo puedo decidir por qué uso uno o por qué uso el otro?
Justamente, Nardis, depende de lo que yo quiero investigar. Si yo quiero investigar, por ejemplo, cómo es vivir en situación de calle, ¿de qué manera podría llegar a responder esa pregunta? ¿Cómo es vivir en situación de calle en la ciudad de Temuco en el contexto de pandemia? ¿Qué método correspondería usar? ¿Cómo? ¿Desde qué paradigma? ¿Quién se le ocurre? ¿Será un enfoque o un paradigma cuantitativo o uno cualitativo en lo más general? Yo quiero saber cómo viven. Cualitativo, cualitativo. Muy bien. Generalmente las preguntas de investigación que surgen con el cómo nos hablan de cualidades, ya nos hablan de subjetividades. ¿Y qué técnica podría aplicar? ¿Cómo se les ocurre en términos concretos de instrumento, de técnica? ¿De qué manera se les ocurriría poder responder a la pregunta el cómo viven las personas en situación de calle? ¿O cómo es vivir en situación de calle en contexto de pandemia en la ciudad de Temuco? ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Paulina dice observación y entrevista, ¿cierto? Yo podría ir a darme una vuelta, ¿cierto? Por la calle y observar cómo viven, qué es lo que hacen. Eh, no sé, preguntarles cómo se alimentan, cómo se cuidan, etcétera. Javiera dice adentrarse a esa realidad. ¿Cómo se te ocurre, Javiera, que te puedes adentrar a esa realidad? Ya, dice, ay, no sé, conversando, ya. Lo pregunto porque hay un método que se llama la etnografía, ¿ya? Que consiste en que el investigador se sumerge en la realidad investigada. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes han escuchado de Margaret Mead. Margaret Mead era una antropóloga que decidió investigar a las tribus en Samoa, que era una isla en África. Y ella lo que hizo fue irse a vivir a la tribu y vivió por hartos meses en la tribu, conoció la cultura, practicó la cultura y luego escribió un texto sobre la adolescencia en Samoa. Adentrarse en la realidad, como dice Javiera, podría ser vivir la realidad. Poder decir, voy a vivir en situación de calle o voy a acompañar a una persona en situación de calle toda una semana, todo un día, todo un mes, etcétera, para poder experimentar en mí mismo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es? ¿Ya? Cualitativo totalmente. Ya, pregunta 9. Una de las características de la pregunta de investigación es ¿qué? Respuesta correcta, refiere a algo que no se sabe. ¿Es obligatorio que sea nueva? No, porque yo puedo replicar una investigación. Ya, por ejemplo, yo puedo replicar una investigación que se hizo en África, ¿ya? Para ver qué es lo que ocurre en nuestra realidad. Por lo tanto, no es nueva, pero sí es novedosa, porque si en Chile no se ha investigado eso, entonces corresponde que yo lo pueda aplicar acá para poder saber qué es lo que ocurre aquí, porque aquí no se sabe, ¿ya? ¿Refiere a algo general? No. Las preguntas de investigación deben ser muy específicas, deben aludir a algo concreto, particular. Recuerden que una de las características de una pregunta de investigación es que sea soluble a través del método científico. Si yo me pregunto cosas tan abstractas que no pueda a través del método llegar a responderla, no es una pregunta de investigación científica. ¿Se entiende? Ya, y finalmente la última pregunta, 10. Una prueba de hipótesis es, respuesta correcta, contrastar la hipótesis inicial a través de una prueba empírica, ¿cierto? Entonces, la prueba empírica
dice que nuestra pregunta está bien hecha porque la prueba empírica nos dice, sí, tu pregunta es soluble, por lo tanto científica, ¿ya? Ahora bien, contrastar significa poner a prueba, ¿ya? Entonces yo tengo una hipótesis y digo, a ver, aquí está, ponga la prueba y me someto al juicio, ¿ya? Por lo tanto, la prueba de hipótesis no garantiza que la hipótesis sea verdadera, como la primera alternativa. Yo no puedo dar por verdadera la hipótesis a través de la prueba de hipótesis. Puede que sí, pero también puede ser que sea falsa, ¿ya? Rechazar la hipótesis, pues resultó falsa luego del proceso investigativo, eso claramente es correcto. O sea, yo tengo que falsear la hipótesis y luego del proceso investigativo hay evidencia para rechazarla. Pero eso es una consecuencia de la prueba de hipótesis, no es la prueba de hipótesis. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? Hasta aquí llegó el cuestionario. Yo no sé si ahora que lo expliqué queda más claro por qué es una alternativa y no otra, quedan más claros los conceptos. Díganme. Ya, Javiera dice que sí, ¿y el resto? Ya, súper. Ok.